Hola Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada agradecer, ¿cierto? A las personas que están escuchando, a las que después lo van a ver por redes sociales. ¿Le pusiste en play, cierto? ¿Transmite? Sí, está en vivo, dice en vivo. Ah, ya, perfecto. Dale, va. Eh, Mira, quiero abordar un tema de nuestra comunidad, ¿cierto? Que se llaman los agnósticos, ¿cierto? Pero para no hablar de la Biblia, no hablar de la religión y no meterse en temas que no nos corresponden, te quería escuchar una historia que me hizo sentido. Dice que en alguna parte, ¿cierto? Había una conferencia de antropología en una universidad, ¿cierto? Para hablar sobre los aspectos del SIDA, ¿cierto? Con la vida social. Ya. Aquí fueron invitados 5 médicos, una persona que era la que dirigía y invitaron a un reverendo, ¿cierto? Entonces dentro de esto uno de los magísteres en la enfermedad del VIH, ¿cierto? Dice que él tiene que tomar la palabra y que él no puede tolerar, ¿cierto?, que hayan invitado al templo del saber científico universitario comprobable a un profanador de mitos de chantaje que no tiene lugar en esta mesa y no fue invitado, y que fue invitado a quien propaga tanto mito y falacia de este lugar serio y respetable, ¿cierto? Entonces la coordinadora queda mirando al reverendo y le dice: parece que están hablando de usted, va a tener que, no sé, tiene unos minutos para poder usted hacer una réplica. Entonces el reverendo le dice que hay una curiosidad que a él le llama la atención, ¿cierto? En este centro universitario, cómo la gente de grado, de doctorado, no tiene un criterio universitario, ¿cierto? Porque la carrera religiosa no es la única que él había estudiado, sino que también tenía otras dos que lo invitaban a tener una mente abierta, como el programa de nosotros, ¿cierto? Una mente universal que nos invita a entender y aprender, venga de donde venga. Aquellos que me ayuden a crecer y vivir mejor, es aquí donde no lo estoy viendo. Entonces el doctor dice, es que diga lo que diga, la fe y la ciencia se contraponen y no son reconciliables. Se excluyen, o se tiene fe o se cree en la ciencia, pero no se puede llevar al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces el reverendo le dice, ¿sabe que yo tiempo atrás leí un libro que tiene 60 páginas, ¿cierto? Que era un pequeño libro con letras grandes donde dentro de unas par de horas se puede leer. Y este libro, ¿cierto?, era un testimonio de un hombre de ciencia. Y él da su testimonio de fe. Dice que, en conclusión, la fe sin ciencia es fantasía. Y la ciencia sin fe es ilusión. Tomen atención a esto que dice. Una es fantasía y la otra es ilusión, ¿cierto? Que no se excluyen para poder ayudarse mutuamente. Que aún un hombre de ciencia tiene la necesidad de tener la fe, incluso de algunas cosas que se, ¿cómo se llama? Es como la alianza del todo para poder entender, ¿cierto?, la ciencia y la fe. ¿Ya? Demostrado por los medios que no es tan fácil verlo por intermedio de la evolución. Entonces,
aquí es donde el reverendo, ¿cierto?, empieza a decirle que nosotros somos materia, ¿cierto? Porque ocupamos un espacio y ocupamos un lugar, por eso existimos. Entonces, en la fe, Dios no existe, porque Dios no ocupa ni un espacio, ¿cierto?, ni un tiempo, pero Él es. Es un tema largo de entenderlo, por eso no me voy a meter ahí, ¿cierto? Pero le dice al doctor que había, no sé si a usted le hace sentido lo que yo leí, ¿cierto? O no sé si a usted le interesa saber, o si lo toma como alguien importante de nuestra humanidad, quien escribió, ¿cierto?, estas palabras tan bonitas. Él se llama Albert Einstein. Fue el mismo que escribió que hay un movimiento, una fuerza que no se ve, ¿cierto?, pero se percibe. Es una fuerza que no se palpa, pero se siente, que se llama amor. Entonces, ahí está el tema de cómo nosotros podemos, ¿cierto?, entender el por qué muchas veces los adictos, como yo, ¿cierto? Sí, pues yo soy adicto, soy alcohólico, soy drogadicto, pero no ejerzo, pues ya llevo 5 años y algo no ejerciendo mi profesión, porque esa era mi profesión. Siempre me creí el mejor, siempre me creí el que me la sabía toda. ¿Qué te hizo cambiar, modificar ese pensamiento? El poder madurar, Juan Carlos. Sí, porque yo sufría de un síndrome bien especial porque se llama infantilismo. Y más encima era hipersensible. O sea, a mí me pasaba una cosa pequeña y yo la agrandaba como un buque. ¿Cómo infantilismo? No. Por ejemplo, mi mamá de repente me decía, o mi pareja me decía, oye, ¿por qué me estáis llamando todo el día? ¿Por qué me estáis viendo con qué converso, qué hago? Pero es que yo tengo que saberlo, es que tú tenés que decírmelo. ¿Y por qué? Porque esa era mi mente. Ah. Porque yo estaba enfermo, ¿cierto? Inverso en una realidad que supuestamente yo la tenía. Claro. Que lamentablemente me llevó a tomar malas decisiones, porque eso es, Juan Carlos, mira, en nuestra comunidad siempre nos han hablado de los defectos de carácter, ¿cierto? De la envidia, del orgullo, de la avaricia, de la gula, de la pereza, ¿cierto? Sí, claro. Y que para poder controlar eso debemos tener las virtudes cristianas, que es la humildad, la tolerancia, la caridad, la largueza, la templanza, la castidad, ¿cierto? O la diligencia. Entonces ahí a mí me empezaron a confundir, porque yo dentro de mí sabía que había algo más que tiene que ver con mis decisiones. Cada vez que tomaba una decisión la terminaba embarrando y cada vez me fui hundiendo más, ¿cierto? Entonces cuando ellos me muestran a mí que hay algo que está dentro de mí que se llaman debilidades humanas, donde está el miedo, la ansiedad, la angustia, la frustración, el complejo, la vergüenza, el coraje, el odio, los celos, el placer, el asco, ahí empecé a darme cuenta que nunca había practicado lo que pasaba por dentro de mí, porque era más fácil adormecer mi dolor en alcohol y en droga. Entonces cuando estas personas me dicen que mi problema no es el alcohol y tampoco son las drogas, que al contrario, eso yo lo ocupaba para adormecer mis miedos, mis dolores, mis culpas, me empiezo a dar cuenta de algo que no estaba existiendo, porque eso existía solo en mi cabeza. Claro. Para mí habían solo culpables. Culpable mi señora por haberme puesto el gorro, culpable mi familia por no apoyarme, culpable mi hijo por no entender. ¿Y tu responsabilidad dónde habrá sido? No, cero responsabilidad.
porque ahí es donde me di cuenta que vivía en una constante ilusión y una constante fantasía, ¿cierto? Me quedé como un niño sentado en una silla, pero mi cuerpo creció, y como mi cuerpo ya era grande, ya no me podían lastimar a golpes, ni me podían lastimar con palabras porque yo respondía mal, Claro. o porque yo era agresivo, y seguía culpando a la gente. Nunca entendí por qué no podía dejar de drogarme, por qué no podía dejar ¿Verdad? de beber. Porque era mi anestesia. Yo esperaba el día viernes. Ahora mira, me acordé, esperaba el día viernes, pero yo ya el día jueves a mi pareja le decía, oye, pucha, mira, mañana van a pagar, te voy a depositar, pero por favor no me estés molestando. A las 10 de la mañana me llamaba para preguntarme, cuando me iba a la pega, a las 10 de la mañana me preguntaba para ver si cómo estaba. Y yo le decía, pero ya me estáis molestando, porque si te dije que no me molestarais. Hoy día es viernes, ya a las 12 del día le tenía el teléfono apagado. ¿Y era por qué lo que te molestaba, Felipe? No me molestaba porque yo buscaba una pelea para poder ir a alcoholizarme y drogarme, Claro. pero sin culpa. No, por culpa de ella yo me voy a ir a drogar, por culpa de ella yo me voy a alcoholizar. Y después ella lo va a saber. Ah. Sí, pues Y yo te porque, hago una pregunta, ¿y qué tiene que ver una persona con tus decisiones que no tiene que ver contigo? porque esa es una ilusión y una Ah. fantasía. Y eso es lo que le pasa a muchas personas en el colegio, ¿no? Exactamente, mira, te voy a leer. Yo te hago esta pregunta, obviamente yo la entiendo, pero Sí. tienes que entender que estamos en una radio y yo aparte de ser comunicador soy profesor. Te voy a leer. Trato de explicarle a la gente de lo que estamos hablando. Te voy a leer lo que dice nuestro libro. Dice, habiendo tenido una completa liberación del alcoholismo, ¿por qué no podríamos lograr por todos los medios la liberación absoluta de cualquier otra dificultad o defecto? O sea, yo ya había dejado de drogarme, pero mis comportamientos seguían siendo los mismos, ¿verdad? Entonces, este es el enigma de nuestra existencia, cuya completa solución puede que exista solo en la mente de Dios. No obstante, por lo menos podemos ver una parte de la solución. Cuando un hombre o una mujer consumen tanto alcohol que destruyen su vida, hacen algo que va completamente contra natura. Al desafiar su deseo instintivo de conservación, parece estar empeñado en destruirse a sí mismo. Actúan en contra de su instinto más profundo, conforme al ser humillados por los terribles latigazos que les da el alcohol. La gracia de Dios puede entrar en sus vidas y expulsar su obsesión. En esto, su poderoso instinto de sobrevivencia puede cooperar plenamente con el deseo del Creador de darles una nueva vida. ¿Cierto? Claro. Entonces también te dice que nosotros nos autosuicidamos a diario y eso es aborrecido por la naturaleza y por Dios. Claro, porque va en contra de la natura. Por ejemplo, tus células tienen como objetivo renovarse. Está yendo en contra de la natura al dándole elementos que no son propicios para que funcione tu cuerpo humano. Está ahí eliminando diariamente. Entonces yo estoy, ¿cierto?, en este espacio que gracias a María Teresa Alvear, ¿cierto?, que dejó este nicho para la comunidad, ¿cierto?, donde Juan Carlos me da a mí un espacio para poder yo hablar sobre un mensaje tan hermoso que a mí me lo dieron. Porque a mí cuando me leyeron estas cosas yo no las entendía. ¿Por qué tenía que entender que yo me estaba autosuicidando a diario? ¿Por qué tenía que entender que el 70% de lo que estaba en mi cabeza era mentira? Porque yo vivía de fantasía, vivía de ilusión, era un fanfarrón, era un mentiroso, un manipulador, pero dentro mío, ¿cierto?, había una absoluta verdad, porque yo me creía mi verdad. Y muchas veces yo pensé que eso era mentira,
Entonces de repente viene un padrino y me dice, sí, pero mira, hay una herida del alma que se llama la traición, y la máscara que tiene la traición es el controlador. Y al controlar todo mi mundo, ¿qué hago yo? Vivir bajo mis condiciones. Mis condiciones son las reales. Aquí es donde entra la ilusión, ¿cierto? Y la fantasía. Cuando me hicieron poner las patitas en el piso y me dijeron, mira hacia arriba o hacia adelante, esta es tu realidad. Tú eres un alcohólico, eres un drogadicto, y si no paras, te vas a morir. Por eso el cuento no lo hice con el alcohol y lo hice con el SIDA. Yo decido, ¿cierto?, vivir en el germen o en el virus, o vivir en la vida real, empezar a cuidarme, cambiar mis hábitos de alimento, cambiar mi hábito de levantarme, de acostarme, de hacer deporte, de poder cultivar mi mente para que esté constantemente aprendiendo, ¿cierto? O me voy en el virus y en 2 meses voy a estar muerto. En 2 meses voy a estar muerto. Ahora ve, por ejemplo, si es cáncer. Cuando a mi mamita le entregaron el documento que tenía cáncer, lo primero que pensé, dije, muerte. Hoy día mi viejita ya no tiene cáncer, le sacaron su riñón y no tiene cáncer. Pero ella se abocó a vivir. No pensó en la muerte, pensó en avanzar. Entonces, estos relatos que yo te estoy dando es de donde yo saqué fuerza, ¿cierto?, para poder empezar a vivir, empezar a rearmarme, empezar a sacar ese chip quemado que tengo en mi cabeza y empezar a meter la información, pero de la correcta. Oye, pero ¿en qué parte de tu cabeza, tu mente está el error, según tú? En las decisiones, Juan Carlos. Pero ¿tiene algún origen, no? Sí, pues, las heridas del alma. Las heridas del alma, porque en el cuarto paso te habla de que nosotros tenemos 4 instintos, que en realidad son 5, 4 instintos: el sexual, el material, ¿cierto?, el emocional y el social. Pero aquí te habla de un quinto instinto, que es el de sobrevivencia, que es el más arraigado que tenemos. Para que esos instintos que provienen de Dios logren ser defectos de carácter, como lo que te estaba nombrando, ¿cierto?, el orgullo, la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, tiene que haber un golpe trascendental de impacto emocional. O sea, te tiene que haber ocurrido un suceso cuando pequeño que te abrió 5 heridas del alma. 5 heridas del alma, sí, pero de una. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y cada herida del alma, ¿cierto?, tiene una máscara, que es la retirada, la dependencia, el masoquismo, el controlador, el rígido. Entonces yo, cuando tenía una pelea con mi mujer o con mis familiares, yo los dejaba hablando solo y me iba, porque decía, estar loco. ¿Evitar el problema? Porque era rígido. Pero para otras cosas era controlador. ¿Con quién habláis? ¿Quién te llama tanto? Oye, ¿por qué llegaste hasta ahora? ¿Y para qué hacer eso? Porque era la información que tenía dentro. Porque eso por dentro traía un resentimiento desde muy chico. Entiendo. Porque podía decirte que recibí golpe, podría decirte que no tuve la vida que yo pueda haber deseado. Es que podría como estar hablando toda la mañana de todas las cosas que me ocurrieron, si en realidad yo lo que quiero es saber si esto tiene alguna solución, si en realidad yo podría en algún momento ver la vida de otra forma, ver la vida de una forma diferente, y al cambiar mi vida puedo cambiar mi entorno, puedo hacer que mi familia, por ejemplo, esté tranquila, puedo hacer que mi familia, por ejemplo, se sienta en paz. Puedo hacer, por ejemplo, que la gente pueda volver a confiar en mí.
Porque yo no solamente me enfermé yo, pues yo también enfermé a la gente que estaba alrededor mío. Cuántos amigos que hasta el día de hoy no me hablan porque eh, no fui una brillante persona, pues fui un buen amigo en algún momento, pero después, eh, lamentablemente, hice cosas que no debería haber hecho. A veces los insulté, a veces les decía cosas porque yo creyendo que yo tenía la razón, pues. Entonces hoy día el tema para mí es cómo yo me puedo, ¿cierto?, sobreponer a lo que en algún momento fue una adversidad, a lo que en algún momento, ¿cierto?, fue una mala decisión que me llevó a males mucho más profundos y a una infelicidad, pero absoluta. Sí, porque cuando me hablan de mi debilidad y, por ejemplo, me hablan de la vergüenza, ¿cierto? O me hablan de la angustia, de la ansiedad, de la frustración. Me acuerdo de esas noches cuando estaba encerrado, ¿cierto? Drogándome o alcoholizándome. Entré en depresión, viví en un ruco y no veía todo negro. O sea, es que ya muchos chilenos hemos pasado por ahí. Po. Y es verdad que viviste en la calle, ¿no? 6 meses. ¿Viviste y qué tal vivir en la calle? De la perra. De verdad que yo creo que eso fue lo que me hizo tomar la decisión de poder cambiar mi vida. No fue un fondo de dolor como el que te pide el programa para poder realmente empezar a hacer un programa. No, mi fondo de dolor fue la depresión, la soledad, la angustia, el miedo de tener que volver a mi casa y a lo mejor uno de mis dos viejos ya no iban a estar, de morir en la calle, porque sí, pues en la calle iba a tener que pelear, pues, iba a tener que, mi espacio lo iba a tener que cuidar. Entonces fue ahí en donde yo me topé con la realidad. Me di cuenta que no tenía nada. Me di cuenta que ni siquiera tenía la cultura para poder salir de los embates del alcoholismo. Porque eso era. ¿Qué más te gustaría aportar en estos minutos finales, Carlos Matamala? Bueno, lo que puedo aportar a esto, decir que hay una solución. Hay una solución que tiene que ver con tomar las riendas de la vida, con leer, poder saber de cómo te tienes que cuidar para poder salir adelante y cuál debe ser tu comportamiento para poder, ¿cierto?, encajar nuevamente con una sociedad que ha sido bien hostil, sobre todo con los alcohólicos, con los drogadictos. Pero tenemos un espacio, siempre y cuando sepamos comportarnos. Entonces, cuando Juan Carlos me dé otro instante, vamos a hablar sobre el miedo. Les voy a traer qué buen tema es el miedo al cambio, el miedo a todo. Sí, pues tiene dos hebras corrosivas, una que te hace salir arrancando y otra que te hace detenerte así, pero durante años. ¿Cómo combatimos el miedo? Lo voy a preparar para una próxima vez. ¿Cómo te sentiste el día de hoy acá? Fantástico, pero de verdad que poder saber que hay una solución, poder saber que la gente puede tener un lugar donde pueda escuchar este tipo de cosas que normalmente no se escuchan en ninguna parte porque es un tabú, es una aliciente para poder seguir adelante. Y después descargo el programa, le doy el trabajo de ir subiendo, de lo editando. Sí, pues el programa anterior que hiciste tuvo como 3.000 visitas. Este va a tener 5.000, porque aquí ya nos estamos poniendo más denso. Lo cual no es menor, ¿sabes? Con un programa, una persona que... ¿Cuánta experiencia en radio tenías tú anteriormente? 0. Nada. Ni siquiera por Instagram, ni siquiera por Facebook. Me da vergüenza. Ni siquiera por el TikTok.
Pero hoy día, como estoy dando un maravilloso mensaje que no proviene de mí, no viene de otro lado, pero eso va a ser para más adelante, porque más adelante podemos hablar también, después del miedo podemos hablar de la dávida más grande. Sí, pues. Hay hartos temas. Quiero agradecerte que hayas venido. Muy amable, ¿eh? Yo también, Juan Carlos, muchas gracias por Y a todo. María Teresa Lerner, con la que te estén Sí. apoyando. Ella siempre está. Gracias, amigo. Ponle stop nomás.